En esta clase estudiaremos las rectas paralelas y rectas perpendiculares. Los días anteriores hemos trabajado con la ecuación de la recta. Hoy estudiaremos la relación que pueden tener dos rectas en el plano. Entonces recordemos de lo que hemos dicho en las clases anteriores. Ecuación de la recta pendiente intersección es y es igual a mx más b. ¿Qué va a pasar cuando tenemos dos de estas rectas del mismo plano? Entonces, primer detalle que debería ir en el resumen, dos rectas distintas que están en un mismo plano pueden cumplir los siguientes tres casos. Entonces, pueden ser rectas paralelas, o sea, la característica es que nunca se intersecan, pueden decir no se cortan o no tienen un punto en común en ninguna parte. O, pues el otro caso es que sí se corten, que sí se intersequen. En este caso existen dos opciones, que sean rectas perpendiculares, o sea, se intersecan formando un ángulo de 90 grados, que son siempre estos ángulos que vemos marcados con un cuadrito. Ese detalle es muy importante porque normalmente no nos van a decir que miden 90, sino que es un cuadrito que lo indica. Y por último, las rectas oblicuas, que se intersecan, hay un punto en común en alguna parte, pero no hay un ángulo de 90, es cualquier otra intersección posible. Entonces dice, se intersecan pero sin formar el ángulo de 90. Que consta entonces que ahí estamos hablando de los tres casos. Lo que nos interesa relacionar en esta ocasión es cómo identificar si dos rectas distintas de un mismo plano son paralelas o perpendiculares. Al final de cuentas, esa es la pregunta que guía esta clase. Entonces es bueno lo que voy señalando en verde, que lo tomen en cuenta a la hora de hacer su resumen. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar solo si son paralelas o perpendiculares? Porque si no fuera ninguno de estos dos casos, entonces son rectas oblicuas. Vamos a utilizar una aplicación de GeoGebra, ¿verdad? Una aplicación en línea para comprender el tema. Ahí dejo el link para que en el video también se sepa dónde ubicarlo. Es esta que yo coloco aquí. En ese link uno ingresa y va a tener esta misma aplicación. ¿Qué es lo que nos permite ver esta aplicación? Tenemos una recta graficada en un plano cartesiano. Recuerden que la recta tiene la forma y es igual a mx más b. Y lo que nos dice esta aplicación, este applet, es que podemos interactuar con la m. Vean que yo la cambio a 0,5, por ejemplo, y la ecuación tiene una m de 0,5. Y en el caso de la b está empezando en el menos 2. Entonces resulta que podemos ubicar el dato, podemos ver algún otro número para la b y en el que yo me quede, ese es el que va a tener la recta como ecuación. Nos va a permitir esta aplicación ver dos casos diferentes. La recta que nosotros estamos trabajando, vean que yo tengo libertad de escoger cualquier opción, ¿verdad? Y eso va cambiando cómo se manifiesta la gráfica, ¿verdad? De la recta. Pero además nos va a permitir tener dos opciones, mostrar una recta paralela o mostrar una recta perpendicular a la que tenemos aquí. Entonces, si habilitamos mostrar una recta paralela, noten que la recta paralela a la que está graficando adicional es la azul. Y aquí nos da una ecuación para esa recta. Cuando le doy clic a recta aleatoria, muestra alguna otra que también sea paralela. Entonces noten que hay gran cantidad de rectas paralelas. Entonces por un ratito podemos ir ubicando diferentes en distintos lugares, pero noten que hay una característica en común. No se intersecan. Estas dos rectas no se van a tocar nunca. Y lo que es muy importante viendo esta aplicación es que hay muchos ejemplos de rectas paralelas. Ahorita vamos a hacer énfasis entonces en la parte de la fórmula. Noten lo siguiente. Tenemos y es igual a, y habíamos dejado
menos 0,8. Habíamos dicho que esa iba a ser nuestra m, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, yo decidí dejarlo ahí. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, yo escogí esa m. Fui yo el que decidió en ese momento, cuando estaba moviendo la m para darle un valor, decidí dejarlo ahí. Pero todas las rectas paralelas que vamos a encontrar tienen exactamente el mismo valor de la m. Noten que la b va a cambiar, ahí está el más 1,2 y en este caso es menos 3. La b de las rectas paralelas cambia, pero cada vez que yo escojo un ejemplo diferente, noten que menos 0,8 no cambia. Entonces lo único que está cambiando aquí es la b. De eso vamos a hablar un poco más abajo. Pero entonces visualmente no se tocan, no se van a intersecar, tienen exactamente la misma inclinación. A nivel de la ecuación, lo que vemos es que la m se mantiene fija. Yo escojo otra recta y ahí se mantiene fija. ¿Qué sería lo más fácil para nosotros? Dejar una m en número entero. Puede ser menos 1, menos 2, incluso la opción creo que es menos 3, menos 4 y menos 5 para atrás. Entonces, si yo dejo esta como menos 3x y la b dejemos cualquier número, voy a poner ahí el 2, esta sería nuestro ejemplo de la recta y las rectas paralelas van a ser cualquiera que también tenga menos 3x. Y la b, la parte que se suma o se resta, es la que pasa cambiando. Ahora, vamos a ver lo mismo, pero para rectas perpendiculares. ¿Qué pasa si la recta que yo escojo es menos 3x más 2? Pero lo que quiero son rectas perpendiculares. Entonces vean que al habilitar aquí aparece algún ejemplo de recta perpendicular y noten que marca de una vez su ángulo de 90 grados. Vamos a buscar un ejemplo de pendiente que nos sirva un poquito más, que sea un poco más fácil de visualizar en este caso. Entonces voy a dejar una pendiente positiva, solo para que en el ejemplo nos ayude fácilmente a ver en la ecuación lo que está pasando. Y pongamos b cualquier número. Voy a poner el menos 3. Noten que b no nos interesa tanto en esta lección. B puede cambiar. Lo que interesa es lo que pasa con la m. Entonces, si dejo m igual 2, en este caso, para que no sea más fácil, nada más, simplemente para que el número sea más sencillo. ¿Qué característica vamos a ver en las rectas perpendiculares? En el lado del dibujo, noten que yo lo cambio y siempre va a tener como la misma inclinación. Está cambiando como subiendo y bajando sobre esta recta. Esa es la gran diferencia, está como cambiando dónde se ubica en diferentes puntos de la recta. Pero ahora pongan atención a esta parte, a la parte derecha donde está la ecuación de la recta perpendicular. ¿Qué está pasando ahí? Si nos fijamos, hay cosas que cambian y cosas que no. En este caso, revisen la m primero. Yo estoy cambiando la recta que pongo de ejemplo. Todas son perpendiculares a la que ya tengo marcada en la gráfica. Pero si notan, la m nunca cambió. Todos los ejemplos que hacemos de rectas perpendiculares, la m se mantuvo fija. No es la misma que el 2 que está aquí, es otra. Ahora vamos a tener que aprender cómo se averigua cuál es. Pero es fija. Mientras la m de la recta original sea 2, las perpendiculares siempre van a tener menos 0,5. ¿Y qué es lo que está cambiando? La b. Está cambiando una y otra vez cuál es el valor de b. Y ese valor de b es el que hace que suba o baje la ecuación de la recta. Entonces, bueno, visualmente notamos que siempre es una recta que interseca en ángulo de 90. Esa sería la forma rápida de saber que es perpendicular. Pero si no tuviéramos la versión gráfica, ¿cómo hacemos para averiguar
con solo las fórmulas que, por ejemplo, esta ecuación y es igual a 2x menos 3 es perpendicular a y es igual a menos 0,5x más 4. Eso es lo que vamos a estudiar más abajo y ahí es a donde se va a dedicar la parte práctica de esta clase. Entonces, bueno, ya saben, una recta que yo puedo manipular, ustedes podrían tomar esta misma aplicación y escoger una recta diferente, ¿verdad? Y ver qué pasa con la recta paralela, qué pasa con la recta perpendicular. Eso va a ser bastante interesante. Pero bueno, entonces la aplicación nos permite ir viendo bastantes ejemplos al mismo tiempo. Vamos a la parte práctica, los ejercicios que vamos a tomar en esta clase. Entonces, como les digo, lo que está en verde es principalmente lo que uno podría copiar y con eso tiene la materia de este día. Dice, ¿cómo? Vamos a ver, recordemos la pregunta. La pregunta anterior decía, ¿cómo identificar si dos rectas distintas de un mismo plano son paralelas o perpendiculares? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, de una vez la respuesta. Estudiando los valores de m que tienen las dos rectas, o sea, las pendientes de las dos rectas. Entonces ya identificamos visualmente rectas paralelas y perpendiculares. Ya vimos ejemplos y supimos ver que las paralelas nunca se tocan, las perpendiculares siempre hacen ángulo de 90. Pero también nos podemos dar cuenta de que hay una característica común en las fórmulas para poder identificar dos rectas paralelas o dos rectas perpendiculares solo con la ecuación. ¿Cuáles son las rectas paralelas? Entonces, igual, el pequeño detalle para poder saber que dos rectas son paralelas basándonos en las ecuaciones es el siguiente. Dos rectas son paralelas si sus pendientes, o sea, la letra m, son iguales. Entonces aquí les dejo un ejemplo de una vez clarito de cuáles son dos rectas paralelas. La recta 1 estamos diciendo que y es igual a 3x más 2 y la recta 2 es y es igual a 3x menos 6. ¿Qué podemos ver? Aquí se lo señalo, pero también es importante que lo tengan claro en esta parte. La m era el valor que está acompañando a la x. Entonces tenemos que la m de la recta 1 es 3. Eso podemos notarlo aquí. Y la m de la recta 2 es 3 también. Tenemos dos rectas que la pendiente vale igual. Entonces dice, como las dos pendientes son iguales, entonces la recta 1 es paralela a la recta 2. Solo necesitamos saber eso, que la m de cada recta sea la misma, que sean iguales. Vamos a verlo cómo lo vamos a preguntar en la parte práctica entonces. Podría ser que yo les indique dos rectas y poder comparar, pero una parte un poco más creativa y un poco más amplia de entender este tema es que si yo tengo una recta, decir cuál es otra ecuación de una recta paralela. Ese sería un nivel un poquito superior y es bastante sencillo de lograr. Entonces vamos a desarrollarlo. Entonces los ejercicios. Voy a utilizar el primero que aparece aquí como ejemplo para que ya después puedan desarrollar los tres que quedan. Dice, escriba la ecuación de una recta paralela a la que aparece en cada ejercicio. Entonces, en este caso yo voy a tomar y es igual a 8x menos 1 y la intención es que yo escriba una ecuación de la recta que sea paralela a esta otra. Entonces podemos hacerlo de la siguiente manera. Primero veo la ecuación de la recta y recuerdo que el valor de la m es el que acompaña a la x. O sea, ese valor que esté ahí adelante de la x con todo y su signo. Si no tiene nada adelante es positivo, si tuviera un menos adelante es negativo. Entonces, con señalar ahí yo puedo decir, bueno, es que la m de mi recta es el número 8. Entonces, ¿cómo hago para crear una recta que sea paralela a esta? Tiene que tener la forma, ¿verdad? Ya sabemos que la ecuación de la recta y es igual a mx más b. Pero para que sea paralela, tenemos que usar esta pendiente.
el 8. Entonces, podemos decir en nuestro ejercicio, el ejemplo que queremos sería y es igual a 8x. Y ahora, ¿qué número podemos poner para la b? Cualquiera. Si yo pongo -1, que es la b que tenía esta ecuación antes, me va a quedar exactamente la misma recta. La idea es que ustedes den o indiquen otro valor diferente. Entonces, cualquier número que yo ponga aquí que no sea -1 va a funcionar. En ese caso yo podría decir 8x más 2. Esta recta es paralela a esta otra. Entonces, lo que queríamos averiguar era justamente una ecuación de la recta, un ejemplo, que funcionara como paralela de esta otra. Entonces, tienen que hacer lo mismo en los 3 ejercicios que aparecen aquí. ¿Cuáles son los pasos? Paso 1, reconocer cuál es la pendiente. Paso 2, tenemos que venir a construir una ecuación de la recta con la misma pendiente, la misma que encontramos. En este caso yo encontré un 8, utilizo 8. Y la b va a ser el número que ustedes quieran sumar o restar cualquiera, menos el que ya teníamos, porque si ponen exactamente el mismo, no me están dando un ejemplo diferente, están como copiando la misma recta. La idea es darme una recta diferente que sea paralela. Eso es lo que hacemos en ejercicios 1, 2 y 3. Ahí pueden poner pausa para hacerlo rápidamente, son ejercicios cortitos. Vamos a continuar entonces con el método para las rectas perpendiculares. También es sencillo y algo muy importante es diferenciar entre las dos. Vamos a ver, rectas perpendiculares, ¿cómo las identifico? Nuevamente recuerden lo que está en verde es lo principal para tener un resumen clarito, corto, pero bastante completo de lo que estamos viendo hoy. Entonces, rectas perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares si la multiplicación de sus pendientes, o sea, las letras m, ¿verdad? Los valores de m, da -1. Entonces, vean aquí el ejercicio que está ya completo, ya está desarrollado. Una primera recta es y es igual a 5x menos 3. Y la otra recta es y es igual a -1 sobre 5, x más 7. Menos 1/5, ahora x más 7. ¿Qué podemos ver? Que en la recta 1 la pendiente es m igual 5, ¿verdad? Lo notamos aquí. La m era el valor que acompaña a la x. Entonces, ese es el, voy a señalarlo, ahora voy a ubicarlo completo. Ese es el valor de la pendiente. Ahora, ¿cuál es el valor de la pendiente para la recta 2? El número completo que esté acompañando a la x. Este de aquí es la otra pendiente. Entonces ya podemos decir, bueno, la recta 1 tiene pendiente m igual 5, la recta 2 tiene pendiente m igual -1/5. ¿Cuál es la estrategia para saber si dos rectas son paralelas? En este caso, perpendiculares, ¿verdad? Paralelas, nada más las veo y son iguales. Ya eso lo hicimos atrás. Perpendiculares es, tomo los dos números. Lo primero que me doy cuenta es que no son iguales, o sea, no son paralelas. Entonces, continúo con el procedimiento. Tenemos que multiplicarlos. Vean que aquí está una pendiente y aquí está la otra. Multiplicamos las dos y si nos da como resultado -1, entonces son perpendiculares. Aquí dice, como la multiplicación de las dos pendientes da -1, entonces la recta 1 es perpendicular a la recta 2. Muy bien, entonces sí, son perpendiculares. De una vez les voy a enseñar la forma rápida en la que uno cambia y dice, bueno, si tengo un 5, ¿cuál sería el número que tiene que tener la otra pendiente para que el resultado sea -1? Entonces, dos características. 1, cambiar el signo.
Quiere decir que si es positiva, la otra va a tener que ser negativa. Si es negativa, la otra va a tener que ser positiva. Entonces, ¿verdad? Ya sabemos que si tengo un positivo, la otra va a ser negativa. Si tengo un negativo, la otra va a ser positiva. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es invertir, darle vuelta, si queremos verlo de otra manera o decirlo un poco más claro, invertir la fracción. ¿Cómo? ¿Cuál fracción? Si ahí tal vez veo solo un 5. Vean, si tengo un 5, recuerden que en las fracciones eso quiere decir que debajo tengo un 1, ¿verdad? Si no tengo nada debajo, es un 1. Entonces, el otro lado va a ser un quinto. Combinando estas dos instrucciones, podemos ver el cambio rápido de uno al otro. Si yo tengo un 5, quiere decir, recordemos, que eso tiene un 1 por debajo. Entonces, ¿cómo va a ser la otra? Le doy la vuelta a la fracción y esta era positiva, la pongo negativa. Entonces vean que 5 se va a relacionar con menos un quinto. Así son las perpendiculares. Veámoslo al revés. ¿Qué pasaría si más bien tengo una fracción? ¿Qué pasaría si en vez de verlo así, tengo una fracción como, por ejemplo, un tercio? Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es la que sirve de perpendicular? Le doy la vuelta. 3 sobre 1. Eso es lo mismo que un 3, ¿verdad? Ustedes si el 1 está debajo lo pueden quitar. Esta era positiva, la pongo negativa. Así es como vamos a hacerlo. Igual más abajo voy a hacer dos ejemplos más. Entonces tengan presente que el toque más rápido para no necesitar hacer la multiplicación es cambiar el signo e invertir la fracción, darle vuelta a la fracción. Ya vamos entonces a la práctica, que es corta, pero la forma más rápida de resolverla es con esta estrategia. Entonces, los últimos ejercicios. Escriba la ecuación de una recta perpendicular a la que aparece en cada ejercicio. Entonces, ¿qué podemos descubrir? Bueno, que tengo y es igual a 8x menos 1 y como les digo aquí, los dos que no tienen números son los ejemplos que voy a utilizar. Si es 8x menos 1, lo que acabo de ver acá es que mi pendiente es 8. Entonces, ¿cómo va a ser la pendiente de la recta perpendicular? Ok, y aquí estoy construyendo una recta perpendicular. Lo primero que tengo que hacer es que me sirva para que multiplicando con este dé menos 1. Entonces, la recta perpendicular va a tener, recordemos, si es un 8, si es un número entero, debajo tiene un 1. Entonces, vamos a darle la vuelta a esa fracción. Le doy la vuelta y me dio un octavo. Muy bien. Lo otro es que este era un número positivo, este va a quedar negativo. Entonces, primer paso que tenemos que hacer, identificar la ecuación perdón, el valor de la m, de la pendiente, en la ecuación de la recta original. El segundo paso es averiguar entonces cuál sería la pendiente de la perpendicular. Y aquí lo tenemos. El tercer paso es más sencillo. Ya el último paso sería, si sabemos que la ecuación de una recta tiene esta forma, entonces la recta que nosotros vamos a construir, ¿verdad? Vean que es un ejemplo propio que inventamos nosotros, sería y es igual a, tengo que ponerle la pendiente que nosotros averiguamos menos un octavo x más, y ahora, ¿cuál va a ser la b que utilicemos? Igual que pasó en las rectas paralelas. Yo puedo inventar el número de aquí. Puede ser cualquiera. En este caso puede ser cualquiera. Porque estamos creando una recta nueva que no tiene ni siquiera la misma pendiente que la que teníamos. Entonces pueden inventar el número que quieran. Yo podría poner aquí que, por ejemplo, más 5.
esta recta es perpendicular a la original. Hagamos lo mismo en otro ejercicio, nada más recordemos, son primer paso, segundo paso, tercer paso, ya construir la recta. Hagamos lo mismo en este otro ejemplo. Tengo que el número que acompaña a la x es menos 1/3. Entonces, el primer paso es identificar la ecuación, en la ecuación, perdón, de la recta, el valor de m. Ya tenemos a m de la recta que me dieron. Segundo paso, voy a la recta perpendicular. Entonces estoy ya pensando en construir la recta perpendicular. ¿Qué pasa? Que entonces tengo que construir la pendiente que hace las cosas contrarias. Invierte la fracción y cambia el signo. Entonces, si la fracción era 1 sobre 3, esta va a ser 3 sobre 1. Si ella era negativa, esta va a ser positiva. Entonces, uno podría ponerle un signito de más, pero recuerden que los números positivos normalmente no se los damos. Entonces, ¿quién es 3 sobre 1? Al final de cuentas, podemos resumirlo como solamente 3. Si lo ponen como 3 sobre 1, no hay problema, pero es más resumido, si el denominador es 1, más resumido ponerlo simplemente como el número entero. Tercer paso, la ecuación de la recta es y es igual a mx más b. Entonces, vamos a construir una recta con la pendiente 3. Y es igual a 3x y el número que yo quiera voy a poner menos 2. Ya está construido entonces una ecuación de una recta que es perpendicular a la original. Entonces, siguiendo esos 3 pasos, pueden cumplir con los 3 ejercicios que quedan pendientes. Eso sería el trabajo que tenemos hoy. Entonces recuerden, lo más importante está señalado en verde y en amarillo puse las dos prácticas para que las puedan ubicar más fácilmente dentro del video. Que estén muy bien, espero sus comentarios al final de la clase.